El Gobierno de la Tarde. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Gobierno de la Tarde, este tramo, este equipo que se inicia en este momento, que se integra a esta cabina, un equipo que está compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Rafael Fafa Taveras, Esteban Delgado y quien les habla, Yulisa Céspedes. Hoy es la tarde de este lunes 19 de noviembre, un día muy especial para mucha gente, especialmente para mí. Los hombres de mi vida cumplen año hoy. ¿Ustedes pueden creer eso? Papá. Todos juntos. Pero yo tengo que revisar mi cédula. Tiene que Tu papá, tu hijo y yo. Todos los hombres de mi casa cumplen años Uy, Uy. interesante. Pero ni planificado que fuera. Ni bueno. planificado. Ahora, eso es ahorro para ti. Una Mi hijo economía, cumple 15 sí. años. Pues tú hoy. puedes hacer un evento, un mega evento, mata un pájaro, lo para un tiro. Es una buena idea. En un par de años yo Habla creo que va a ser conmigo, así. habla conmigo. Tengo que hablar contigo. Buenas José. tardes. El que no quisiera cumplir más años soy yo. Bueno, que te lo resten. Ojalá si el que manda los días y el que manda las horas en el universo se olvide Que te lo resten de ahora de para mi adelante. fecha de cumpleaños y vuele del 23 de abril al 25 de abril. Eso es ahora porque tú te sientes que estás en la recta No me está dando duro aquella. el tiempo ya. Yo me vi en estos días en un espejo de estos espejos que son buenos. Porque hay espejos que son que se ven Mentiroso. medio pacones. Mentiroso. Yo me vi un espejo de verdad en estos días y yo me vi. En un espejo de verdad. Sí, de esos que son buenos, de calidad, que se ve todo. Yo me he dado. Fafa, tú en 3 días cumple 80. Está como un muchacho. No, Fafa no se puede ver en ese espejo que yo me vi. Aconsejame este muchacho. Fafa, 80. Fafa, tú no, Fafa. Bien vividos. No son 82. Bien, bien y mal vivido. Fafa, No, pero tú bien. y- Bien. Oye, Fafa y Nini tienen que ponerse de acuerdo. Nini me dijo que Fafa tiene 82. ¿Quién te dijo? Nini. No, pero recuerda que Nini Cáfaro tiene el mismo acuerdo que tenía Dorian Gray con el de abajo, con el señor del sótano. Lo tiene Nini Cáfaro. Yo no sé, cuando le caigan juntos va a ser Oye, terrible. Nini Ahora- tiene el secreto de verdad. Té de la lechuga. longevidad. Pero yo lo que quiero saber, ¿y qué es lo que ustedes quieren que vea? Yo me encontré con Nini en el teatro y Nini andaba con su hijo. El papel es parecen inverso, hermanos. él al revés. Sí. No, Nini se ve más joven. No, Ya no, tú pero yo sabes. quisiera saber qué es lo que ustedes quieren que tenga Nini, porque yo vi a Nini en un supermercado nacional. ¿Qué es lo que ustedes quieren más que tenga Nini? No, pero parece No, mucho más joven de lo que precisamente es. el No, tema no. es que no necesita tener más Lo que pasa nada. es que Nini se teñía. Nini parece de 60 años. Claro, No, de se menos. teñía. Nini tiene 80 años, ¿verdad? Sí, Sí, 80 y algo. 80 y pico, Nini. 80 y algo. 82. Hermano, estaba cantando en el 82 60. tiene, sí. Pero miren, él va a cantar ahora por los 50 años de Por Amor. Correcto. La misma En canción la otra vez. universidad. Tiene que grabar otra cosa. Pero Que eso, ponga- un dembow. eso es un himno. Que ponga el cassette en No, vez. sí, pero mira, mira- Nini tiene un repertorio bueno, lo que pasa es que esa es la Pero cosa parece- más conocida. Pero Dime tiene un otra canción de repertorio Nini, tú que hablaste de repertorio. Oye, Tiene un buen repertorio. Está bien, pero también, dime sí. otra de Nini. Pero oye, me No, parece. te estoy diciendo. con Ahora esa sí fue con los suficiente. títulos, pero él tiene varias Con esa canciones. fue buenas. suficiente. Yo fui a un sitio y por amor lo cantó él 7 veces. Está bien, la gente se lo Privilegio. pedía. ¿Y cuántas canciones tenía? 8, 7. La primera fue linda. No, pero porque él interpreta otras más. Sí, él Pero interpreta dime una. más. Oye, Porque con leche. tú no la oyes a cada rato. Un abrazo para Nini. Feliz Navidad. Miren, parece que cantar es un aliciente para prolongar la juventud. Joséito Mateo muere a los 95. 28. Lucho Gatica a los 95. Y Nini Cafro está con un muchachito. los Y 89. Charles Aznavour Charles llegó Aznavour, lejos también. 96 Sí. años. Charles Aznavour llegó lejos. Parece Sí. que cantar es un buen negocio. Michael Jackson a los 50, Brit Piden a los 43. Hágame una comparación. Ah, porque pero son espérate, vidas señor. diferentes. En no todas se partes haciendo hay ese loco, arreglo en todas también. partes hay loco. No, y lo que dice Esteban. Y un merenguero buenísimo No respiraban el que, mismo hermano, aire. que era hermano de un muy amigo mío de San Cristóbal. Bien. Hochi. Hermano de Hochi. No, pero Hochi fue una enfermedad terrible. Joche Hernández. Sí, pero Sí, lo de Enfermedad. Hochi fue una O sea, enfermedad. sí. destaca el hecho que ninguna actividad pública tú El me puedes amiguito. mencionar tres longevos como estas 3 estrellas. Sí, sí. Lucho Gatica, No, hay Sí. unos tigres que- Joséito Mateo. Pero Nini, Grandes voces con aquella conservación. Nini tiene una excelente voz para cualquier otra canción que él se dedicara a grabar. No, pero sobre todo el trato. Que Porque es una estrella. es un caballero. Ahora, no hay canción en este país que haya dejado más cuarto que Por Amor. Bueno, ha sido Por de, amor de ha las criado más más de- versionadas Sí. por artistas extranjeros incluso. Sí, Por Amor ha criado generaciones y generaciones del escritor de... Oye, de- yo estaba en. Guayame Solano Oye, y de- yo estaba en Suecia hace como 9 o 10 años. Y andaba que me estaban enseñando la ciudad y cosas. Y entraba a un sitio. Aquí está para hispanohablante. Y entramos. Y hay un tigre con una guitarra complaciendo peticiones en español.
Y cantan por amor. y le dice una carajita que está ahí, usted se sabe por amor. Y el tigre cogió y la No, pero esa niña sabía de Y le dijo, música. no, busque a Nini. Porque es que el seguro le dijo, no, busque a Nini. Porque Nini le canta por amor. Pero mira, la República Dominicana tiene muy buenos exponentes todavía. Han pasado por situaciones difíciles. Yo estuve viendo una entrevista de un artista dominicano, un merenguero, que ha pasado por todas, tipo Fernandito Villalón, que él es bueno. Y tiene una voz intacta todavía. Y yo creo que Esos son dichosos. Alex Bueno es un dichoso. Debería estar agradecido de la vida. Igual que el mismo Fernando Villalona, que Fernando Villalona con los desarreglos que hizo pudiera estar peor. Y sin embargo, por lo menos Sí, pero, Lo que pasa es que también hay una compensación. la recuperación ha sido efectiva sí, y pero él quiero decirte una cosa. se ha mantenido. Mira, en los años en que comenzó él con su consumo, un amigo de los dos, Juan TH, me busca a mí para que yo vaya a hablar con él, para estimularlo a que se... Y él estaba en el hotel que queda ahí al final. Y entonces baja. Y Juan le dice, ¿por qué me ha llevado? Y él me dijo llorando, no pierdas tu tiempo conmigo. Yo soy un caso perdido. mierda. Es decir, que él hizo un esfuerzo Sí. en un grado de degradación inmenso y es un ejemplo. Yo estimulo mucho a la gente que no se deje vencer ni por el vicio, ni por el miedo, ni por la desgracia, porque perseverar es el único camino que crea esperanza Sí. en la vida. Hay y que abre las posibilidades, puertas del éxito. hay posibilidades de recuperación. Y además el caso de él es un ejemplo Además, interesante por eso. yo le quiero decir, yo no quiero decir su nombre, pero un amigo del alma, se enfrenta a un desafío de una enfermedad que puede ser de estas enfermedades graves que uno Qué tiene. noticia tan mala. Y yo le decía, abrazándolo con dolor, no te rindas. Aunque esta crean una situación que le tumba la subjetividad a la gente, no te rindas. La gente no sabe lo que vale la fuerza interior, lo que vale la voluntad. La gente no sabe la fuerza que tiene el desafiante espíritu de los irreductibles, que eso supera y limita todo. Y le dice a mi amigo de corazón, tú puedes sobrevivir si no te rindes. No te dejes abatir por el mal pensamiento, ni por las cosas naturales que nos traen a nosotros, porque hay gente que le dan un diagnóstico y el diagnóstico lo derrota. Sí. La Y noticia, sí, lo sin derrota. embargo, la dinámica interna, la subjetividad en el hombre tiene una fuerza que repliega todo, todo. Yo he contado a mucha gente lo que vivió Magali Pineda. Siendo mi compañera, compartíamos siempre todos los valores de la vida. En este sentido, no rendirnos, joder, echar por encima, no preocuparnos por la muerte, porque la muerte era inevitable, decíamos nosotros. Era inevitable. Y en ese sentido, era el desafío de la lucha. A mí me tratan de un cáncer de próstata en el 2003, de 30 de octubre al 30 de diciembre en Estados Unidos. Y ella estuvo acompañándome. Y a las 4 semanas de venir, ella se cae en la casa y cuando vamos, ella tenía un cáncer final de hueso con una protuberancia inmensa. Y me dijo el doctor, estos cánceres no pasan de 5 años. Magali duró 13 porque se sobrepuso a eso con una actitud de que un mes antes de morir se puso a hacer un trabajo que lo dejó la mujer dominicana en la historia, porque se encontró una página en uno de esos mecanismos que habían solo 6 mujeres nombradas y ella se dejó un trabajo hecho de cómo incorporar la mujer a la historia. Se entregó Yo a quiero una causa. que este chance de estar diciendo esto, los oyentes que tienen dificultades lo asuman. Nada tiene más fuerza que la voluntad suya para enfrentar un problema, para sobreponerse, para tener energía, para no rendirse. Porque en definitiva, el desaliento es la peor compañía que puede tener un enfermo o un hombre solitario. Yo he vivido gracias a que nunca me rendí. Tú sabes, Y que Fafa, con 80 años yo no acepto la vejez. tú has dado, Todavía. tú has dado, y ojalá, y lo debemos reservar eso.
pero te ha dado una muy mala noticia. Y yo creo que, primero, a todos aquí nos afecta. Segundo, pero yo no quiero nombrarlo. No lo vamos a nombrar. No lo insinúe. Segundo, yo estoy hablando de lo que me produjo es en bueno el alma. recibirlo como una noticia, porque sé que, si Dios lo permite, no va a pasar más de ahí. Primero, porque de quien se trata sé que no se rinde, no hay que ni siquiera que decírselo ni referirse. Hace tiempo que yo no sentía un estremecimiento personal de la envergadura de ver a mi amigo. Y creo que nada, que no va a pasar más de ser simple comentario las exhortaciones que tú le puedas hacer a esa persona. Vámonos a una pausa, venimos con noticias y comentarios. El gobierno de la tarde. Son las 5:12. El hombre que secuestró a 3 familiares disparó contra ellos y un pastor que trató de mediar. Fueron más de 6 horas que 3 miembros de una familia duraron raptados en el interior de su propia vivienda, ubicada en el sector La Yagüita de Pastor, al suroeste de esta ciudad. El hecho inició a las 11 de la noche del pasado domingo y finalizó a las 6:30 de la mañana de este lunes con la muerte a tiros del raptor identificado como Saúl Rojas, de 30 años de edad. Rojas fue ultimado por agentes de la Policía Nacional durante un supuesto intercambio de disparos. La señora Luz María Medina, una de las víctimas, narró que su raptor, quien es primo suyo, llegó a su casa pidiéndole un vaso de agua y luego que salió de la cocina sacó la pistola y la amenazó con matarla. Y así comenzó la triste historia. Él supuestamente había llegado recientemente de la ciudad de Nueva York y entonces parece que tenía como un delirio de persecución. Decía que lo estaban persiguiendo miembros de la banda esta conocida de los Trinitarios, que es bien conocida en la ciudad de Nueva York. Y entonces tenía parece que él llegó con esa condición de que lo estaban persiguiendo, y entonces sabrá Dios si algún tipo de consumo de alguna sustancia lo puso. Pero pudiera ser que no fuera un delirio de persecución. Bueno, sino algún tipo de compromiso asumido que no pudo él responder a él y tenía algún tipo de amenaza. La señora relató que su pariente les decía constantemente que los iba a matar y que se suicidaría. Dijo desconocer las razones que motivaron a Saúl a tomarlos como rehenes. Mientras Norberto Medina, otro de los raptados, dijo que Saúl Rojas solo les decía que le venían siguiendo y sus padres habían sido secuestrados en Estados Unidos por pandilleros de esa nación. Tanto Luz María como Norberto Medina agradecieron el trabajo que realizó la Policía Nacional actuando en el rescate. Y de acuerdo a lo informado por el vocero del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, el coronel Juan Guzmán Badía, los agentes policiales llegaron al lugar tras recibir una llamada telefónica del propio raptor, quien solicitaba la presencia de los agentes de la Unidad Táctica y Armas Especiales, también conocidos como SWAT. El coronel indicó que el individuo recibió a tiros a los miembros de la institución, quienes les respondieron de la misma forma, logrando impactar con varios disparos al hombre, el cual falleció posteriormente. El presidente del Instituto de Previsión Social del congresista dominicano Imprescondo, el señor Antonio Capellán, confirmó este lunes que el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dejó una deuda de algunos meses sin pagar de los descuentos que se les realizan a los congresistas. Al ser contactado vía telefónica por Z Digital, Capellán señaló que esa deuda la está pagando la actual gestión de la Cámara de Diputados. Al respecto, el actual presidente Radamés Camacho dijo que entregó parte de los recursos correspondientes. El presidente del Instituto de Previsión Social del congresista dominicano no precisó el monto de la deuda, pero aclaró que esta no es de ningún préstamo que se le haya hecho a la Cámara de Diputados, sino por la falta de pago de varios meses de las cuotas que se les rebajan de los sueldos a los legisladores para financiar la institución. La filial de Valverde del Colegio Médico Dominicano anunció este lunes un paro de 48 horas en hospitales de la provincia en reclamo del cumplimiento de los acuerdos a los que llegó el gremio con el Servicio Nacional de Salud. Los sanitarios permanecerán en huelga desde mañana martes a las 6 de la mañana hasta el jueves a esa misma hora para reclamar seguridad hospitalaria, materiales y medicinas, así como para denunciar los atropellos que el personal de salud dice sufrir por parte de las autoridades del sector. Entre las reivindicaciones de los galenos también está el cumplimiento del pago de incentivos por distancia y las guardias que realizan en los hospitales.
Diversas organizaciones solicitaron este lunes al Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas que sean revisadas las normas y protocolos de atención a personas con VIH a los fines de incorporar la opción del parto vaginal para las mujeres que padecen esta enfermedad por considerar que la negación de esta opción es un acto de violencia estructural hacia las mujeres. Dicha petición fue realizada en el marco de la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer por la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, capítulo República Dominicana, y la Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH. Aunque un paréntesis ahí, aunque yo no estoy muy de acuerdo con esta trivialización de unos cuantos términos que ahora está de moda, ahora todo se le llama violencia, todo se le llama acoso, pero sí hay una injusticia enorme, grande, y eso lo apoyo, en eso lo suscribo, en el hecho de que países como los nuestros implementan en la maternidad, en el campo de los partos, una tendencia enorme, no justificada, a las cesáreas, por razones que todo el mundo sabe que son monetarias. Todo el mundo sabe que son de carácter, tienen que ver con el cobro, punto. Rentable. Y el tiempo invertido también. Sí, exactamente, el elemento del tiempo. Pero ahí está el detalle, ¿para qué rayos se le paga a un profesional? Entre otras cosas, si no es comprando su tiempo. De hecho, el dinero, en esencia, si usted me preguntara a mí para qué sirve el dinero, es para comprar el tiempo de otro. Solamente. Esencialmente. Yo no quiero hacerme un sándwich, le compro el tiempo porque me lo hacen en la Payán. Y el pan y todo lo que lleva, el insumo, yo pago por el tiempo de otro. Entonces ahí sí estoy de acuerdo y qué bueno que el reclamo, sobre todo para personas que padecen la terrible condición del VIH, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tienen, como todo el mundo sabe, una situación relacionada a la sangre, que es bastante delicada, así como la tienen otras situaciones también de salud. Entonces eso sí hay que revisarlo. Yo no voy tanto como para llamarle violencia ni estructurada ni no estructurada, insisto. La trivialización de los términos no me gusta porque a veces se termina generando un efecto contraproducente en la sociedad. Si usted termina llamándole a todo violencia, la violencia entonces no va a hacer nada. Pero fuera de eso sí estoy de acuerdo que hay que revisar la preferencia, no siempre por diagnóstico clínico, de la cesárea sobre el parto natural. Todos los presidentes de Perú que siguen con vida y que han ocupado sucesivamente el Palacio de Gobierno de Lima desde 1985 están condenados o investigados por corrupción. Entre otros delitos, una constante que no todos afrontan de la misma manera. Alberto Fujimori fue presidente de 1990 al 2000, tiene vigente una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción como autor mediato con dominio del hecho de las matanzas de Barrios Altos del 1991 y la Cantuta de 1992, donde fueron asesinadas 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992. Alejandro Toledo, presidente desde el 2001 hasta el 2006, está imputado por los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, al presuntamente haber recibido $20 millones de Odebrecht a cambio de favorecer a Odebrecht en la licitación de varios tramos de la carretera interoceánica del sur. Alan García, presidente de 1985 al 90 y del 2006 al 2011, está investigado por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios de su segundo gobierno para la construcción de la línea 1 del Metro de Lima. Ollanta Humala, presidente del 2011 al 2016, junto a su esposa Nadine Heredia, son investigados por lavado de activos por presuntamente haber recibido $3 millones de Odebrecht para financiar su campaña para las elecciones presidenciales del 2011 y no haberlos declarado en sus cuentas. Pedro Pablo Kuczynski, presidente desde el 2006 al 2018, está investigado igualmente por lavado de activos al descubrirse que su consultoría Westfield Capital facturó $782,000 a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro en el gobierno de Toledo. Martín Vizcarra, por su parte, presidente actual, habiendo entrado este mismo año 2018, es amenazado periódicamente por el fiscal de la Nación, que sería el equivalente a fiscal general, Pedro Chávarri, con investigarlo formalmente por la suscripción de una adenda para la construcción del nuevo aeropuerto del Cusco, cuando era vicepresidente y ministro de Transportes en el gobierno de Kuczynski. Tú sabes que hay una diferencia grande entre el comportamiento político de esa clase,
política de Perú, valga la repetición, ellos son más discretos en el comportamiento corruptivo. O sea, ellos no exhiben tan burdamente y tan vulgarmente lo que ellos le sacan al Estado. Es correcto. En un país como este, donde yo imagino si las investigaciones aquí fueran tan serias como en Perú, aquí no hubiese cárceles para todo aquello que le exhiben a los dominicanos que trabajan, que han crecido económicamente, a pesar de que ahí estoy de acuerdo con José Luis. Esa riqueza quiante que ellos han conseguido en el tiempo que tienen en el gobierno, pero como aquí no hay investigación seria, no hay ni funcionarios de ninguna naturaleza municipales cuando caen en desgracia con el gobierno, siendo encartados. Pero oye, o sea, oye, ¿qué es lo que te estoy diciendo, Fafa? Si tú investigas a la sociedad peruana, muchos de esos ciudadanos de Perú se han dado cuenta de que esos expresidentes cometieron actos de corrupción cuando se dio a conocer la publicación. No porque se les notaba. No porque se les notaba, Sí. porque su comportamiento era tan discreto que nadie lo sabía. Aquí no. Aquí, por el contrario, aquí no se investiga, y por eso tú ves que todo el mundo llega al gobierno y en 2 años está exhibiendo una riqueza que no puede justificar. Porque aquí no investiga nada, no pasa nada. yo tengo una diferencia con la forma normal en que ustedes analizan. Porque hablan del pasado como si eso fuera para que fuera eterno. La globalización, un proceso que está en marcha, tiende a generalizar las normas y las leyes de interés público. La primera que se aprobó fue la del medio ambiente en París. La otra que está caminando para formalizarse es la lucha contra la corrupción y por la Sí, transparencia. pero Fafa, hasta que los cambios no se dan. Con perdón. Cuando se dan, tú nada más tienes que verlo. El proceso es tú entender si estamos o no en la tendencia general donde, aunque hasta ahora se ha podido usar el poder en el interés de los que lo manejan, yo estoy diciendo, la transparencia va a obligar, aunque se tarde en un sitio, a rendir cuenta a todo el mundo. Y te recuerdo una cosa, la independencia como proceso no se dio en un tiempo igual. No, eso es cierto, y eso Fafa, pasa pero con la conciencia colectiva. Pero en el mundo de hoy, no es verdad que una situación como la dominicana quedará sin rendir cuenta. Ojalá sea así y todos confiamos en que Hay en que se luchar produzca. porque sea así. Claro también. que sí, pero pasar del dicho al hecho es un tramo. Es un proceso. Y como bien ha mencionado el propio Fafa en el comentario, como el acordeón puede ancharse o estrecharse. Por ejemplo, Fafa menciona mucho como ejemplo el famoso Acuerdo Climático de París, que en su momento se hablaba mucho del de Kobe de Japón, aquel famoso acuerdo. Ahora bien, ese acuerdo lo firmó la India. 16 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo están en la India, por ejemplo. Sí. Pero ahí tiene un compromiso bueno. que no va a quedar ya impune. Como que no antes. debe quedar. No, que no va a quedar. Que no debe quedar. Es que tiene el mundo entero ahora para verlo. Que no debe. Lo que ocurre, Fafa, es, insisto, y tú has mencionado una palabra extraordinaria, que es el concepto de compromiso. El compromiso que deben asumir los grupos políticos, económicos, estudiantiles, sindicales, los grandes consensos, empujar en la misma dirección, es lo idóneo. Pero más allá de lo escrito, por Dios, el mundo tiene escrito de 1945 acuerdo de derechos humanos, de erradicación del trabajo infantil. Claro, yo soy de los que cree que, y en eso lo comparto contigo, hay una tendencia irresoluble a buscar la mejoría y el ser humano está obligado a progresar, está obligado a encontrar los puntos de avance. Pero caramba. Tú me estás diciendo que aquí no tenemos que esperar de que un cambio. No, lo que Lo que yo digo que no es tan fácil. Lo que yo Óyeme, imagino es... nadie ha dicho que es fácil. Hay que desmontar una modificar a la gente. cultura. No es- Hay que desmontar una cultura, Fafa, que yo he insistido aquí. No solamente observa el padecimiento ajeno. No. Aquí hay una cultura que yo me voy más lejos y lo he dicho y tengo que insistir en eso. Valida la corrupción. La valida. Le pregunta hasta el que es serio que por qué pendejo. Pero es que eso es un proceso. Aquí Trujillo dio un modelo que la gente no cuestionó. El poder es para Cruz y él concentró su autoridad en el poder. Eso no fue cuestionado aquí. Y se proyectó en la conciencia de los políticos y las generaciones que pasaban que esa era la elección política. Al grado que, como siempre, la gente seria que fue al poder y no usó su autoridad para acumularse, ese es un pendejo. Ahora eso está cambiando en el mundo de hoy, porque la corrupción nunca fue un tema de interés global. Eso está cambiando, Fafa, en algunos países. No, Ese- en ese- el ese es el mundo. punto, que el asunto En que el aquí- mundo. Pero hay otros países en los que está empeorando. Aquí donde... No. Ante la mirada
ante la mirada indiferente. Pero yo quiero saber cuál es el mensaje de ustedes con relación a esto. pero Pero lo estamos Fafa, diciendo. Yo creo, No. que como Fafa dice, hay una tendencia más tendencia grande en el mundo. a transparentizar el Estado. Pero- hay una tendencia muy grande. Pero el asunto es el siguiente, en este país tiene que producirse ese cambio. El asunto es que nadie está haciendo nada para que se produzca el cambio. Yo creo La que denuncia no. existe. Yo creo que no. La denuncia existe. Aquí Tú hay viste un- miles de personas marchar No, aquí- por un mensaje contra corrupción e impunidad. Aquí nunca ha habido una manifestación contra dos males públicos como lo generó la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Y como dicen las encuestas, el 88% de los dominicanos repudia y condena eso. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cuánto fue en el 2? Cuando hicieron la campaña que iba Hipólito a la selección, era José Cabrera el investigador. Y veo yo el informe que dice, oye, ¿por qué aquí no está, coño, la corrupción? Porque eso no es un problema de Pero que interés el público. 88% El de los 8% de la población en ese momento en el 2. Entonces hay un crecimiento que tiene que desembocar en acciones. Y yo he dicho aquí que hay un cambio en el mundo entre la opinión modificándose a la movilización. Pero yo comparto contigo lo que tú estás diciendo. Y yo lo que uno ha criticado todo el tiempo es la indiferencia de quienes tienen que ayudar a producir ese cambio y actúan de manera incorrecta como si fueran cómplices de lo que tienen sometido en esta desgracia del país. Porque recuérdate que los cambios no los vamos a hacer tú y yo hablando por estos micrófonos. Ayudamos. Contribuimos. Sí, eso es que se trata. Contribuimos. Hay pero- sin la- sin la pero- denuncia no hay cambio. pero Se ayuda. los actores fundamentales que tienen la capacidad, por el liderazgo que ostentan, de crear ideas y convencer a multitudes para producir ese cambio, no están actuando de manera correcta frente a la situación. Y lo hemos criticado aquí. Y yo te digo, Lo hemos antes criticado decidían aquí. antes decidían los jefes, ahora no. Y desde ese punto de vista no se puede ver esto porque lo que uno cree que por su función debieran aceptar el cambio, no, ellos están rebasados por la vida. Pero y hay ¿dónde- una conciencia que pero sube de dónde- abajo. dime de los, y vamos a hablar claramente, de los partidos fundamentales que tienen que estar del lado de los que están en contra de lo que está pasando en este país. ¿Quiénes tienen la posibilidad en estos momentos de decir que su comportamiento genera la confianza frente a una sociedad ávida de justicia para que se pueda producir lo que ellos están esperando frente a lo que no ¿Puedo vieron? hacerte una ¿Quiénes? Ninguno. ¿Tú sabes por qué? ¿Puedo hacerte una pregunta Porque sobre tu pregunta? Oye, ¿Qué los tan líderes- ávida está esa sociedad? Realmente, piensa de manera Sí, honesta. está ¿Qué tan ávida? ¿Pero en qué porcentaje está? Porque yo te digo el porcentaje que apoya a los políticos. No, pero yo te voy a decir lo siguiente. Claro que sí. Pero tú no entras en contradicción conmigo. Porque, por ejemplo, los líderes fundamentales de los partidos políticos del sistema, principalmente los de la oposición, a quien yo sigo, tú sigues, él sigue, no están produciendo frente a mí, no están generando ese discurso que me haga a mí seguir ese discurso para ser parte de la transformación que necesita la sociedad. Porque están actuando como cómplices del sistema. Mira, Eso lo están haciendo todos. Eso es lo que está Oye, pasando. Y eso es lo que hemos criticado todo el tiempo aquí. sí, pero oye, Mira, Que escúchame, esa es la termino. actitud de la Mira, oposición. cuando la actitud Balaguer, del gobierno es la misma actitud cuando de la Balaguer, los 12 oposición, años la de misma Balaguer, actitud del gobierno. llegó un momento en que la conciencia ciudadana la maduraron a unos niveles que no era necesario poner un afiche. Y lo digo que yo soy reformista, pero yo no comparto cosas que muchos critican, yo no defiendo, porque yo tengo un pensamiento diferente a la mayoría de lo que es por ideología y por criterio. Yo soy diferente a esa vaina. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:33. La Policía Nacional ha apresado en Dajabón a uno de 4 haitianos acusados de penetrar a una vivienda de una pareja dominicana donde golpearon salvajemente a la mujer que estaba sola, robaron un revólver y una cartera con documentos personales. El apresado es el haitiano Nené Pie, de 19 años, quien vive próximo al estadio de béisbol de la sección Lajas Esperón, donde ocurrió el hecho alrededor de las 7 de la mañana del día de ayer. Los atacantes agredieron a la mujer de 50 años, quien, de acuerdo a las declaraciones de su cónyuge, permanece consciente en una clínica privada de Dajabón, debido a los golpes diversos y a fractura de la segunda vértebra cervical. Qué pena. Iniciamos con la ronda de comentarios y el primer turno corresponde a Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Antes de que Francis se lo llevara abruptamente. Sí. Francis está incómodo conmigo, me cortó en el aire porque yo no lo saludé cuando llegué. Lo voy a saludar cuando me vaya. ay, ese fue el costo hermano. de tu indiferencia. Sí, Te claro. pasó el rolo. Y además que él sabe que le da, que él, yo sé la edad que él tiene, porque Francis me cruzaba para el colegio, me daba cocotazo Él, y se quedó chiquitico. Míralo ahí. y él no quiere que lo deporten. Claro, él sabe que no conocemos. Él no niega su edad. Francis sí, él la niega porque él aquí ha dicho una cosa delante mío y yo me quedo callado porque yo no lo voy a hacer quedar mal. Pero yo decía
que a pesar de todos esos acontecimientos temerarios, intimidantes que existía para la época, hubo una sociedad que se fue concientizando hasta que en ese momento decidió hacer la transformación, orientado por un liderazgo político del partido opositor al partido de Balaguer. Por eso se produjo el cambio y la transformación. Y ahora no es eso lo que se está haciendo. Eso es lo que yo he criticado, hermano Fafa. Mira, recibimos una llamada de Alexander Garvey. En estos momentos quemaron un policía vivo en Haití. 2 mujeres fueron asesinadas, dice él, por la policía haitiana, y una niña de 13 años por delincuentes. También fue quemada la oficina de la compañía de electricidad de Le Cayé, que eso queda al sur de Puerto Príncipe. La situación en Haití sigue color de hormiga. Y con relación a ese tema, yo quería, o quiero, mejor dicho, compartir con ustedes algo que yo viví el fin de semana. En varios recorridos que hice para asuntos profesionales, personales, el fin de semana, en Dajabón, Montecristi, y varias zonas fronterizas del Cibao. Y cuando tú te metes de lleno a esos pueblos, no a la parte medular o la parte de adelante del pueblo, como se dice, lo central del pueblo, y tú te vas detrás de esos pueblos, tú te das cuenta que las autoridades no han mentido permanentemente con relación a la cantidad de ciudadanos haitianos que está pisando suelo dominicano. No es verdad que son ni 200, ni 300, ni 400 mil. No es verdad. Hay comunidades de eso. Tú dices que son más. Pero mucho más. Hay comunidades de esa, Fafa, en las que nosotros podíamos contar que por cada dominicano habían 3 y 4 ciudadanos haitianos, sobre todo los que están trabajando en lo que tiene que ver con el área agrícola. Pero aparte de eso, hay asentamientos en Montecristi, en Castañuela, que eso mete miedo de la cantidad de haitianos que tienen asentamiento ahí, con casitas de paja, que lo tienen los terratenientes y los dueños de esas fincas que están ahí, que utilizan la mano de obra, no porque el dominicano no quiere trabajar, sino porque abaratan el costo de la mano de obra con esos ciudadanos haitianos, con los que no tienen ningún tipo de responsabilidad, que no sea darle la comida y los 3 centavos que le da esos haitianos para que le presten el servicio. Pero aquí se le ha mentido a este país con relación a ese tema. Y lo de la frontera, que yo pude ver de cerca, la puerta que hay en Jimaní, la puerta que hay en Dajabón, la que hay en Elias Piña, la que hay donde usted quiera, eso es solamente para simular la supuesta frontera que hay entre Haití y República Dominicana, que es imaginaria. Esa frontera no es verdad que existe. Y entra aquí el que le da la gana en este país. Usted puede ir. No porque yo se lo estoy diciendo, ni porque el tema yo lo he tomado muy a pecho, sino vayan ustedes mismos con los familiares, ustedes vean que el que está de aquel lado cruza para acá como le da la gana. Yo vi una escena que no voy a compartir con ustedes porque es dantesca. Pero entre otras cosas, vi un ciudadano haitiano cerca de un sitio donde no está la puerta fronteriza, que cruzó de este lado a defecar y después que terminó se fue para aquel lado, como si fuera una maldad, como si supiera lo que estuviera haciendo. Y nadie lo llama la atención. Y yo quiero decirle a las autoridades del país que la única frontera que es real entre República Dominicana y Haití es el sentimiento patriótico que tiene cada dominicano. El dominicano en esos encuentros sociales que yo tuve y encuentros laborales que tuve, el dominicano está preocupado por lo que está pasando con la invasión pacífica que tenemos ya en la República Dominicana. No hay un sitio donde uno fuera de esa zona que no estuviera preocupada por el tema y que no estuvieran en todas las esquinas hablando del tema. Pero los dominicanos preparados y decididos a defender su patria. No está contando con los fusiles que tienen los militares de este país. El dominicano no está contando con eso, ¿eh? El dominicano está contando con él mismo para defender la integridad del suelo dominicano. Y yo quiero que ustedes sepan que la mayoría de las escuelas fronterizas y colegios privados, los poquitos que quedan, que es lo que me informan, aquí también ha ocurrido en la capital. Ya los directores han decidido tocar las 12 estrofas del himno nacional. No porque ninguna autoridad le ha dicho que toquen las 12 estrofas, no.
porque ha despertado lo que está pasando en la República Dominicana, un sentimiento protector patriótico ante la mirada indiferente de quienes tienen que protegernos a nosotros. Que creen que si pasa cualquier cosa, nosotros nos vamos a poner detrás de ellos para que ellos saquen su metralleta a defender. No, el dominicano sale por sí mismo, hasta con un corta uña a defender la patria. Pero es preocupante el tema. Yo invito a los dominicanos que no se queden mirando en los medios de comunicación las informaciones que les sirven, que le enseñan cada vez que están hablando de frontera, la puertecita que hay en Dajabón, la que hay en Jimaní, la que hay en Elia Piña. Recorra parte de la zona fronteriza para que ustedes vean qué diablo está pasando con el territorio dominicano. Y nos dicen que hay 200,000 haitianos en el sector donde yo vivo. Pues yo cruzo por ahí y lo veo en manada, porque están en construcción por esa zona. Entonces a nosotros nos están robando este país. Nos lo están robando. Y yo sé que tal vez quienes nos gobiernan quisieran hacer más de lo que pueden hacer. Aparentemente hay algo que no pueden compartir con todos los dominicanos común y de a pie, que solamente ellos lo saben y están obligados a actuar como están actuando frente al tema. Eso es lo que uno tiene que pensar. Porque el que quiere este país no es verdad que va a permitir lo que está pasando. Permanentemente entrando decenas y decenas por hora. Entonces, ¿cuánto ustedes creen que hay en este país? Y poco a poco, cuando comiencen esas ciudadanas haitianas a parir aquí, ustedes van a ver. Y yo creo que ya llegó el momento de que por lo menos nuestro presidente se pronuncie frente a ese tema. Y que no designen comisión para investigar. ¿Para investigar qué? Una investigación. ¿Y qué pasó con la investigación del asunto de los médicos? A decir que los guardias actuaron correctamente. Creen ellos que se lo van a creer eso. Que es nuestro amigo y hermano Rubén Darío Paulino, que para mí fue citado fuera de contexto, porque si hay una persona que le ha inculcado a sus amigos el de la defensa a la patria, no sé si ha cambiado después que ministro. Ha sido Rubén Darío Paulino Sen, mi amigo que lo conozco y sé lo que piensa de la frontera. Al igual que Silfrido Pared, que fue ministro también de la Fuerza Armada. Por eso no se puede permitir. El que está aquí nada más está viendo lo que nos están diciendo los medios de comunicación. Pero el dominicano se está preparando. Primero se está motivando, escuchando las 12 estrofas del himno nacional. Sentimiento profundo que tienen. Y en la mayoría de las escuelas lo están haciendo. Y el que no lo está haciendo, que lo haga a partir de ahora. Que le enseñe a sus estudiantes, que le enseñen a sus hijos las 12 estrofas del himno nacional. Porque necesitamos motivación para nosotros prepararnos y seguir defendiendo nosotros los dominicanos de a pie esta patria. Lo que no tenemos la obligación de hacerlo porque somos asalariados del Estado Dominicano para hacerlo, sino porque sentimos la patria en el corazón y que no podemos permitir que nos sigan saqueando el territorio dominicano, que lo están saqueando ante la mirada indiferente de quienes tienen que impedir eso. Ojalá que a partir de hoy, en todas las escuelas donde se escucha el himno nacional antes de iniciar las docencias, coloquen las 12 estrofas del himno nacional, como lo están haciendo en esas escuelitas de por ahí de esa frontera. Y ojalá que cada dominicano le exija a quienes tienen que proteger esa línea imaginaria que haga correctamente lo que tiene que hacer para que no sea cada dominicano que tenga, aunque sea con corta uña, a salir a defender este país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 978 paquetes de un polvo que presumiblemente sería cocaína en el puerto de Jaina Oriental. La presunta droga fue ocupada en 2 contenedores procedentes de Sudamérica, específicamente de Colombia. Por el cargamento no hay nadie detenido, pero las autoridades aseguran que investigan el caso. No hay nadie detenido. Casi 1,000 kilos de cocaína y no hay nadie. Pero tú nunca oyes que el juez no lo detiene. ¿De dónde viene la droga? 2 condenadores que iba para una empresa que no se menciona que va a la empresa. Nunca se menciona. Y aparte ¿Y que por no qué se no menciona, esperaron? no hay un solo preso. ¿Y por qué no esperaron que fueran a reclamar a droga o a llevar buscar un la papelito? droga y a caerle atrás, lo que sea, ¿no? No, hombre, no. Esa noticia no se puede ni dar. Que la den cuando ella ese preso. decomiso lo único que hace es aumentar el tráfico de drogas en territorio dominicano. Porque primero no la van a quemar completa, y aparte que no la van a quemar completa, entonces ¿Y cómo tú lo luego sabes? se convierten en instrumentos de pago, No. en instrumentos de pago
de compromisos del narcotráfico en el interior En instrumento del de país. pago, esa misma, tú dices, las que agarran. Generalmente. No, porque después que la agarran, ¿cómo sacan de ahí? No, la incineran toda. Eso mismo, ¿eh? Al menos uno entiende que es eso lo que incineran, no un Entonces, reguero luego de polvo tal. Luego ¿cómo la que se trafica aquí es que entra como traficada. Esteban, ¿es esa misma la que incineran? Esa es Sí, la que debe claro. incinerar, se supone. Eso semanalmente creo que, o mensualmente, que hay una ley. Lo que pasa Una es ley, que no la una disposición incineran- de la Procuraduría de Sí, Juan Domínguez sí, Brito. si agarraran a los responsables del tráfico de esa droga, entonces esa droga habría que guardarla como cuerpo de delito, ¿verdad? Sí. Pero Tenerla como ahí nunca almacenada. atrapan a los Pero como nunca responsables, atrapan a los que lo usaron, entonces la incineran. queman y ahí quedó. Claro, pero yo no sé, te voy a decir una cosa. Al final nadie audita eso. Ok. ¿Quién audita la droga que se incinera? Oh, pero mi hermano, pero hoy que eso tiene que ser bajo la supervisión de la Procuraduría General De la República. Procuraduría en la que tú dices que tú no crees. No, pero yo no puedo decir que ellos ni puedan tampoco No, pero nadie está diciendo que, trasegar yo eso. yo no estoy diciendo que lo trasigan. Porque yo te voy a decir una Yo no cosa. estoy diciendo que lo trasigan, no me atrevo a decirlo. No, Yo lo lo que que- estoy diciendo es que uno no tiene como quiera un informe de auditoría, Sí, más no. allá que el que hace la propia Procuraduría de la droga que se hermano, que se mira, Tú incinera. dices que no hay con qué cruzarla. No. Pero mira. me imagino que entre la DNCD y la Procuraduría General de la República, que son los dos organismos involucrados, ellos tendrán su Es su que acta de no, levantamiento es que la y con esa resolución, misma la es que eso entregarán. es fácil. La resolución establece que cada cierto tiempo, creo que se va a quemar la cantidad de droga incautada. Sí. Cuando tú ves la publicación y tú sumas, generalmente la cantidad de droga que incineran después es la cantidad que tú puedes sumar de todas las que se han publicado. Lo único, para mí, lo más transparente de todo el proceso que hay del asunto del manejo de la droga es la incineración, porque anteriormente duraban en almacén tiempo muerto y la cambiaban por vaina y negociaban. Ahora no es posible hacerlo. A veces No ni es posible. aparecía. Ahora no es posible. No es posible, no. No, Y pero- si lo hacen, bueno, el que lo hace. Yo no estoy diciendo que sea ¿Quién posible. puede o no sea hacerlo? El posible. procurador es el Yo estoy garante diciendo- de la preservación de eso. Ahora conjuntamente tenemos, con el sí, director pero ahora de la tú ves precisamente, ahora las autoridades son creíbles y confiables en el proceso de incineración de la droga que es incautada. No. Sin embargo, las autoridades no son creíbles y confiables cuando dan informes de recaudación, No, o lo cuando que- dan informes de crecimiento No, no, económico, no. o cuando dan informes de mortalidad ¿Y por, qué tú neonatal. ¿Y por qué tú comparas eso con lo que No, estamos porque hablando? entonces uno aquí a veces dudamos de las estadísticas de otras instituciones y sin embargo no dudamos de las estadísticas de algunas No, otras instituciones que también son instituciones. No, lo que del Estado. pasa, Entonces, la Procuraduría actúa O sea, bien. tú dices que la DNCD tiene en más el control credibilidad de que la droga. Procuraduría en los ojos de la gente. No, tiene más credibilidad. Mira, como por ejemplo, Eddie No, Alcántara yo- le da más credibilidad no, pero no ponga- a la no diga lo acción que de yo la no he dicho. Procuraduría en cuanto a la incineración de No, drogas, pero no. no a la acción de la Procuraduría en cuanto a la lucha contra la corrupción. Perdón, Pero son hermano. cosas muy Perdón, distintas. Bueno, pero no son- se pueden comparar, no, pero tú Bueno, no pero puedes son- comparar. pero la Procuraduría Pero hermano, es que seria hay una para razón. una No, cosa y es que no hay para que ser otra. serio. Mira, aunque la Procuraduría no sea seria, ni la DNC no sea serio, hay una resolución que hay que cumplir ante la mirada de todo el que tiene derecho a ver cuando incineran esa droga. Que ahí participa, qué sé yo, que crea, el otro que crea y toda la vaina y para la incineración. Entonces, cuando te dicen cuánta droga incautaste, míralo aquí, 2.000 kilos, tiene que haber 2.000 kilos pesados y quemados ahí, no es porque ella quiera ser seria. Es que la resolución establece que ese es el mecanismo de incinerar eso. Y por más que quieran robarse la droga, es mucho más difícil cuando participan varios actores. Una cosa es actuar la Procuraduría investigando, ese es otro tema. Y que ella sola pueda quedarse con la droga, como se quedaban anteriormente, o la dirección de droga. Ahora no. Ahora hay un grupo que son los que tienen que velar porque se incinere la cantidad que se incautó y se pese antes de incinerarse, hermano. Esa es la resolución. Que eso fue algo que dejó Domínguez Brito, que de las cosas que Domínguez Brito dejó, que uno puede decir que lo hizo correctamente, fue eso. Entonces yo no puedo venir aquí porque yo tenga que criticar siempre una cosa. No decir lo que yo entiendo, que es difícil que se violente y que se está haciendo de manera Por eso correcta. estoy diciendo que, pero es que Ahora que si se da agarraron la droga y no hay credibilidad- preso, yo no creo en eso. Porque tienen que estar los dueños de esa droga, iban a procurar o a verificar si se iba a ir la droga o no se iba a ver. que no es chindroga. Que no echen droga. O sea, que nadie está dispuesto a perder Y no tanta creo que droga. la práctica anterior decirle, mira, toma 1.000 kilos de droga para dejarme pasar 5.000, no creo que eso se... O sea, si está haciéndose otra vez, bueno, pues que ellos sepan que uno se da cuenta de todo. Bueno, eso ya se ha hecho varias veces, pero si realmente se maneja de esa manera y todo, o por lo menos la mayor parte de lo que pasa, se agarra, como que entonces el ex embajador de los Estados Unidos habló mucho y ahora tal vez no tiene mucho sustento porque lo que se está agarrando es muy ching. Bueno, ¿tú sabes de quién es la droga? Porque ya me muero a mí. Yo no sé de quién es la droga. Yo lo que sé es que aquí ¿Y se por consume qué droga. él tendría que Lo saber yo de sé- quién es la Lo que droga? yo sé es que aquí se consume droga. No, porque yo llamo a mi amigo Carlos Entonces, Débora ahora mismo y aquí tú hay sabes gente quién que es. consume droga y consume droga de a mucho.
Ah, ¿quiénes? No, no se consume droga aquí. Pero dime Aquí no hay consumo de droga. Está bien, pero dime quiénes son para yo llamar a Yo Carlos. pregunto, ¿en el país no hay tráfico de droga, don Pero Fabio? la pregunta, ¿usted qué está discutiendo? No, pero yo le digo, en el país hay tráfico de drogas y sin embargo en el país no se produce droga. Quiere decir que entonces entra droga para el mercado dominicano. Entra. Pero ¿cómo tú estás tan seguro También de entra. todo eso? ¿De que se consume droga? De que se consume, de que no O se de que hay fabrica, puntos de droga en el país. Sí, hay puntos de droga. Pero ¿O no eso hay no es puntos de droga? discusión. Hay puntos de droga, eso Este se es el sabe. país de mayor importancia en el tráfico de droga que entra a Estados Unidos. Claro, este es un puente. A pesar Esto de es un puente. Centroamérica. Entonces, Puente. ese puente, una proporción de esa droga tiene que quedar, se queda aquí porque se consume aquí. Así es. Bueno, hay Ahora, si varios- aquí no se hay consume varios- droga, no se consume droga, nadie consume droga. Hay varios informes internacionales que hablan de cómo ha evolucionado y se ha incrementado el tráfico de droga por las fronteras dominicanas, por las fronteras marítimas y terrestres. Hay un informe por ahí que lo hizo Inside Crime que habla de que República Dominicana se ha convertido en un puerto importante en sentido general para el tráfico internacional de drogas, de estupefacientes, digamos que en una categoría importante, en diferentes categorías, y que además de eso somos uno de los más grandes receptores del dinero del lavado. Eso fue un informe que se hizo hace aproximadamente 6 meses. Entren en Google, pongan Inside Crime, reportes República Dominicana, Venezuela, Haití, narcotráfico, y ahí le va a salir el informe completo. Lo que yo les estoy diciendo es, digamos que un resumen mega ejecutivo y tratando de no decir exactamente lo que dice el informe, pero nos deja muy mal parado. Habla una situación con inclusive eso, o de la sea. cantidad de dinero, del trasiego de capitales que República Dominicana recibe y, queriendo o sin querer, manipula dinero que viene del narcotráfico colombiano y venezolano, de cómo han encontrado una cuna importante en este país sin que haya mucha supervisión. El informe es verdaderamente poco halagüeño y nos deja a nosotros como país, bueno, quizá mal parado, aunque esa es una situación que no necesariamente depende de República Dominicana, porque la situación de Colombia y Venezuela ha encontrado una especie de salida en tema de narcotráfico con República Dominicana, que ciertamente si nos conviene que se diga que somos la economía más fuerte del Caribe, que somos un hub de las Américas, aunque no nos estamos lucrando o aprovechando de esa misma manera, en el tema del narcotráfico sí se aprovecha de esa forma y ellos sí están sacando todos los beneficios que pudiera estar sacando el comercio lícito. Informes internacionales dan cuenta, porque eso no se contabiliza o es difícil de contabilizar, pero se estima que la actividad de lavado de activos en América Latina ronda el 8%. Eso es un dato conservador. Pero vamos a atribuirle ese mismo 8%, que es el promedio, a la República Dominicana. Si tomamos en cuenta que el Producto Interno Bruto dominicano es de 78 mil millones de dólares, entonces un 8% de ese Producto Interno Bruto, cuando digo 8% del PIB de América Latina, un 8% del PIB de República Dominicana son 6.240 millones de dólares. Asumiendo que aquí se esté lavando 6.240 millones de dólares, uno se pudiera poner a calcular entonces qué proporción de esa actividad de lavado es lavado del narcotráfico y qué proporción es lavado de otras actividades, porque el lavado no es solamente narcotráfico. O sea, como quiera que sea, aquí el narcotráfico sustenta en una parte, la prosperidad económica que sirve la República Dominicana, como ocurre en otras partes del mundo. Espérate, Carlos Dever, espérate. Fíjate que España incluso está incluyendo la actividad de lavado dentro de sus cuentas nacionales para contabilizar el impacto que tiene esa actividad ilícita en su economía. Claro, porque cuando tú haces un informe económico y tú hablas de todos de los cruces que tiene la economía del país y tú no incluyes esa subeconomía que está por debajo, entonces el informe no es completamente real. República Dominicana tiene una economía soterrada, que es la que se mantiene por el lavado de dinero, sea proveniente del narcotráfico o no. Mira, y me confirman, ciertamente hay una investigación. La DNCD está haciendo su trabajo. ¿De qué? Sí, pero que tienen que investigar. Sí, está investigando. Si tú sabes que, lo que pasa es que la DNCD nunca presa a nadie. Está bien, pero si tú sabes quién es Dilo, pues yo llamé a mi amigo Carlos Dever. No, Carlos Dever también es mi amigo. Deja de estar hablando de que de amigo, mi amigo Carlos Dever. Déjate de eso. Él también es mi amigo, no es un asunto de Carlos Dever. Porque Carlos Dever es un relacionista de una institución y no vamos a estar mencionándolo a él para nosotros.
El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6 en punto. Vamos incómodo ahorita. La inflación subió 0.22% en octubre, según indica un informe del Banco Central, que presenta que el índice de precios al consumidor aumentó un 0.22% en este mes de octubre. Asimismo, dijo que la inflación acumulada de enero a octubre se colocó en 1.75, mientras que la anualizada de octubre 17 al mismo mes de 2018 se ubicó en 3.52, quedando dentro de la meta de entre 3 y 5%. Continuamos con los comentarios y es el momento de Rafael Fafa Taveras. Miren, la intervención del compañero Eddie, él hacía una referencia al hecho de que no hay una evidencia de que los partidos y las organizaciones fundamentales estén de verdad preocupados por enfrentar la corrupción. Yo quiero decirle, yo soy miembro de un partido, el Revolucionario Moderno, y el compromiso interno fundamental que estamos socializando con todo el mundo es que esto tiene que cambiar, que hay que hacer un esfuerzo profundo por incorporar la gente al hecho de que hay que acabar con la impunidad y con la corrupción, que no es posible lograr ninguna transformación si el dinero y los recursos se quedan en manos de los que lo administran, y que eso no solo es criticarlo, hay que tratar de que rindan cuenta, y nosotros vamos a trabajar por eso. Pero además quiero decirle una cosa: tú hablas con una fuerza inmensa y una gran seguridad y con mucho ardor subjetivo del patriotismo frente a los haitianos. Yo creo que hay una corriente de opinión en este país que hace el énfasis en el haitiano y no en el gobierno que permite el desorden. Si yo fuera haitiano, yo viniera para acá, porque no es verdad que tú vas a aceptar morirte con un vecino en el que tú puedes encontrar que vivir. Y mira cómo lo han aceptado aquí, lo han institucionalizado en la construcción, por un interés de lo que manejan la actividad mayor de la economía, que es la actividad de la construcción, y los haitianos son un instrumento para ello. En la producción y el cultivo del arroz, los haitianos son un instrumento para ello, tolerado y defendido. Hay una complicidad de los sectores fundamentales de la economía con explotar la miseria de los haitianos. Y lo otro es el hecho cierto de que el gobierno no ha tenido una política de control en la frontera. Yo conozco la frontera entera. He entrado por Dajabón, por Elías Piña, por Jimaní a pie, solo y acompañado a Haití, y conozco a Haití de hace mucho tiempo. No es posible que, sabiendo esa diferencia de la situación económica y social de Haití, más débil que la nuestra, y que es natural que estén mirando hacia acá, se haya permitido que en la frontera se convierta en un negocio manejar ese tránsito. Que están hablando de que las mujeres están ocupando las salas de parto, pero ahí no viene nadie de gratis. Es con una cuota de pago que lo traen y lo toleran como nada. Estoy de acuerdo contigo. Que yo estuve en una experiencia en un helicóptero de la Fuerza de Paz, dije, bajen del aguacate en un punto fronterizo, y encontré un guardia de la 3 y 20 con una frisa envuelto en ella, y le pregunto, ¿tú comiste? No, yo no he comido la 3 y 20. ¿Tú tienes teléfono? No, yo no tengo teléfono. ¿Tú estás solo? Sí, porque somos dos. A una gente así, autoridad y con armas, tú le puedes impedir que él negocie con cualquiera y bajo cualquier cosa en la arma. Entonces, hay una responsabilidad fundamental del gobierno que no puede atenuarse con un incentivar entonces el patriotismo frente al negro que está aquí diciendo que nos están invadiendo. No están invadiendo. Hombre, no. hemos hecho un híbrido aquí de lo eso. están, sobreexplotando, y el gobierno indiferente no tiene la inversión adecuada en el trato. Pero yo dije exactamente lo que tú tú estás diciendo. Me alegro. No, lo que yo quiero o sea, no una opinión subjetiva, porque yo dije lo mismo que tú estás diciendo. Lo que yo quiero significar es
que ha sido el efecto irresponsable del oficialismo el que ha permitido esta situación. Y que a pesar de esa situación son explotados por dos sectores económicos fundamentales, la construcción y parte de la gran agricultura. Y entonces queda la miseria andando por los barrios y por joder. Y en esa vía yo creo que sí debe abordarse el desafío de una atención a la frontera. Yo estuve en Paraíso este fin de semana, y me sorprendió el desprecio que hay por una riqueza hermosa que de Los Patos a Paraíso tiene toda esa costa y no ha recibido ninguna atención oficial para explotar una base que la gente de la región pueda encontrar razón para vivir. Y ahí hay base para eso, pero no ha habido una preocupación. Y entonces el domingo yo me encuentro con el mercado binacional en Paraíso de inmensas mercancías de Haití, y entonces ahí junta con la de los dominicanos en un intercambio natural con ellos. Entonces, el problema fronterizo es un problema de envergadura, que es frente al gobierno que hay que enfrentarlo. Yo le decía a los patrioteros que quieren convertir el tema haitiano en un tema nacional y de provocación, que es una forma de evadir la crítica a lo que han permitido este desorden que es el gobierno. Y por ejemplo, yo estoy sosteniendo que estamos en un tiempo donde la gente está pasando por la evolución que hay en la sociedad, de la opinión a la movilización, y que en el problema de la crítica a los haitianos comienza a verse, ya hay grupos movilizándose en ese orden. Pero por suerte, también estamos asistiendo a un incremento de la movilización nacional. En el Cibao hubo un paro del Cibao protestando contra la corrupción, una sorprendente manifestación. Y aquí en la capital está anunciado para el día 27 un paro. Yo quisiera que tuviera éxito, porque es una muestra que confirma que la gente está yendo más allá de la palabra al hecho, a tratar de mostrar su compromiso movilizándose. Yo quisiera ver a la capital como vi al Cibao, movilizada así, porque creo que entonces las autoridades tendrán que tomar partido e intervenir rápido, porque la tendencia a la movilización también contagia. Miren, los médicos, para que hablemos de cómo va creciendo este país por la movilización, tienen pasado mañana una manifestación que van a reunirse en un plantón frente al Parque Independencia o en el Parque Independencia, defendiendo la atención primaria, porque los negociantes de la salud, las ARS, todo el sector financiero que ha hecho un gran negocio con la seguridad social, no quiere que esa actividad inicial de la atención primaria sea dedicada a los infelices que no tienen recursos, que comience por los pobres. No, ellos quieren que comience por lo que pueden pagar. Y eso representa seguir dejándole dado a los otros. Y la Asociación Médica, me llamó el presidente de ella hoy, con toda la determinación, está organizando un plantón pasado mañana. Yo dije que lo iba a acompañar a las 9 de la mañana para demandar que es innegociable la atención primaria para los jodidos, para los pobres, que comience ahí, que eso no puede permitir que los que viven negociando con la salud obstruyan eso. Tiene 15 años de atraso. Y desde ese punto de vista es una muestra, ya no se está pasando, quedándose la gente solo en la denuncia. Son capaces de hacer una acción como esta. Y así como están los médicos en el distrito, ese anuncio de la movilización contra la impunidad y la corrupción es un indicador de que este pueblo está en un grado distinto al que tradicionalmente estaba de diferencia. Y por último, cuando usted se encuentra con esto, hasta los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía van camino a unas elecciones donde el general Tavera, un hombre conocido aquí bien en los medios, aspira a legitimar su mandato, encabezándolo a ellos y levantando las demandas de ese sector tan olvidado de los veteranos, que en cierta medida es asumir también el déficit en el trato social a todas las tropas de la policía y de las Fuerzas Armadas. Yo estoy viendo que en este país hay un cambio en marcha.
aunque la gente acostumbrada a ver nada más la cabeza y los voceros, cree que esto sigue igual. No. Hay un nivel de formación, de conciencia mucho mayor, gracias a la democratización de los medios, a que la gente tiene acceso, una gran cantidad de gente tiene acceso a medios para saber lo que pasa en el mundo en tiempo real y lo que se opina sobre eso. Y para desarrollar una conciencia que para mí comienza a expresarse en forma distinta ahora. No es verdad que la corrupción que antes se manejaba simplemente repartiendo, callando a los protestantes con una tarjetica o con unos pesos, tiene hoy el impacto de hace 2, 3, 4, 5 años. Ahora la gente va a coger todo lo que le den y no es verdad que se pueda hacer cálculo con qué va a hacer, qué va a decir, que va a repetir lo que le digan, lo que le dan la asistencia. Hay una conciencia para mí de un despertar que hay que estimular, porque solo un pueblo de pie, luchando contra la corrupción y contra la impunidad, y profesionales como los médicos, respaldando a los sectores populares al defender una primaria auténtica, nos dice que efectivamente avanzamos a una situación que nos permitirá enfrentar esta funesta herencia en la que vivimos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. El presidente Donald Trump ha desafiado a la CIA, quien había emitido un informe donde decía que el príncipe saudí Mohammed bin Salman era el autor intelectual de la muerte del periodista Khashoggi. Pues hoy el presidente Donald Trump reitera su confianza en el príncipe saudí y se niega a escuchar la grabación del asesinato del periodista, dando credibilidad a Mohammed bin Salman contra sus propios servicios de inteligencia. Vaya, vaya. Nos vamos con el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros de aquí de cabina, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Esta mañana salió en algunos medios de comunicación un anuncio que hiciera el ministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero, iba a decir Donald Trump, Donald Guerrero, donde anunciaba que el gobierno dominicano iba a ayudar o a colaborar con la empresa de generación AES Dominicana para captar un préstamo de $54 millones a través del Banco Centroamericano de Inversión y Desarrollo, con el objetivo de que se pueda construir un gasoducto que llevaría gas natural de la terminal de AES Andrés, en Andrés Boca Chica, hacia San Pedro de Macorís. Esto es a propósito de que hace un tiempo ya AES Dominicana anunció un acuerdo con la minera Barrick Pueblo Viejo para construir un gasoducto de Andrés hacia San Pedro de Macorís y así poder suplir de gas natural a una planta que tiene Barrick ahí, que es de 215 megavatios, denominada Quisqueya 1, y entonces convertir esa planta a gas natural, que hoy día opera con full oil, que es un combustible dependiente del petróleo. Entonces, quise hacer esa referencia, me llamó la atención ese tema por lo siguiente. En la República Dominicana todavía, a pesar de los avances que ha habido en cuanto a el uso de gas natural, en cuanto al uso de fuentes renovables de energía e incluso el proyecto de construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina en procura de utilizar combustibles diferentes al petróleo o a derivados del petróleo para abaratar los costos. Punta Catalina es de carbón mineral o va a ser de carbón mineral. Entonces se hace esta negociación a los fines de alimentar con gas natural esa planta de Barrick Pueblo Viejo de 215 megavatios. Y ver cómo desde el año 2005, 2006, aquí se ha estado hablando de la necesidad de convertir a gas natural centrales termoeléctricas tan grandes como la planta de San Pedro de Macorís, de la compañía eléctrica San Pedro de Macorís, conocida como Collentris, que genera 300 megavatios también con full oil derivado del petróleo. Y otras unidades como la propia Quisqueya, son dos Quisqueya 1 y Quisqueya 2, hay una de 215 megavatios que es propiedad de la minera Barrick y hay otra de 215 megavatios también que funciona con full oil, que es propiedad de la generadora Ejejaina. Hay también en San Pedro de Macorís 150 megavatios de la planta Sultana del Este
Y también hay 60 megavatios que también producen con full oil, dependiente del petróleo, de la generadora Los Orígenes, que es propiedad de inversionistas dominicanos de San Pedro de Macorís. Entonces, quiere decir que en San Pedro de Macorís hay aproximadamente 940 megavatios de producción de energía con combustible derivado del petróleo, que bien pudieran ser megavatios que se produzcan con gas natural, con un proceso de conversión de esas plantas y con el establecimiento de algún tipo de negociación con la terminal de AES Dominicana, que está apenas a unos kilómetros en Andrés Boca Chica, construir un gasoducto de Andrés Boca Chica hacia San Pedro de Macorís, que es un trayecto relativamente corto, y entonces hacer ese proceso de conversión. Todo eso se ve muchísimo más fácil que cualquier otra iniciativa en términos de producción de generación con base en gas natural, tal vez con la construcción de nuevas plantas. Y todas esas generadoras a las que yo estoy haciendo referencia son del sector privado. AES Dominicana, que es la dueña de la terminal de gas natural, es privada. Y esos generadores a los cuales hago referencia, que son 940 megavatios, casi el 50% del consumo nacional de energía, alrededor del 40% del consumo nacional de energía, que producen todas con combustible derivado del petróleo y tienen el potencial de convertirse a gas natural. Y aún así, fíjense cómo aquí hace más de 10 años que se está hablando de esa necesidad y no se ha logrado porque los procesos de utilización o cambio de matriz del tipo de combustible no son tan sencillos como aparentan y no son tan fáciles como simplemente ir a determinados medios de comunicación a emitir opiniones, como hemos escuchado en algunos casos cuando se habla de que por qué, por ejemplo, la central termoeléctrica Punta Catalina no es de gas natural y sin embargo la están construyendo de carbón mineral, que es un combustible tal vez más contaminante. Lo que pasa es que no es tan fácil, y una muestra de que no es tan fácil es que la disponibilidad de gas natural no se consigue de la noche a la mañana, y la logística para convertir y utilizar y transportar ese gas natural tampoco es tan sencilla. Y hago el ejemplo de que no es tan sencilla porque fíjense cómo 940 megavatios de generación en San Pedro de Macorís, apenas a pocos kilómetros de la terminal de AES Andrés, propiedad del sector privado, no han podido ser convertidos a gas natural, a pesar de que sería una iniciativa que beneficiaría al sector privado mucho más que al sector público. Claro que el sector público tendría la ventaja así de que compraría la generación un poco más barata. O menos y una pregunta, hermano. ¿Y es cierto que para tú adquirir el gas natural tú tenías que hacer un depósito grandísimo de dinero? O sea, que no es como el carbón, que tú vienes, licitas, la compras, te lo venden. Esa es la realidad. Pero había que deposito. ¿Es verdad eso? Porque sí, también le vendieron a uno que no le iban a hacer de gas natural. Fíjate que lo que pasa con el gas natural tiene una característica distinta al carbón. El gas natural, las empresas donde hay yacimientos de gas natural tienen que invertir cuantiosos recursos en el proceso de conversión de ese gas natural a la condición líquida para poder entonces trasladarla. Si tú transportas gas natural, lo haces a través de gasoductos. Ahora, como nosotros somos una isla, para nosotros usar gas natural aquí tenemos que pagar por el servicio de la conversión de ese gas a estado líquido, luego llegar aquí a estado líquido en menor volumen en barcos, y cuando llega aquí entonces se convierte otra vez a estado gaseoso para entonces poder utilizarse. Entonces, como eso requiere de tanta inversión y es un combustible que no se devuelve, las empresas suplidoras en el ámbito mundial, cuando te van a dar un contrato para suplirte gas natural, tú tienes que garantizarle que tú le vas a comprar ese gas por un periodo determinado de tiempo y que le vas a comprar ese gas de manera permanente en una cantidad específica. Por ponerte un ejemplo, Eddie, si tú tienes un contrato de suministro de carbón mineral y viene el barco de carbón y tú llamas a tu suplidor y le dices, mira, yo no voy a utilizar ese carbón este mes, por favor devuélvelo. Ese suplidor lo que hace es que te penaliza, te pone una multa porque no le compraste el carbón que le dijiste que le iba a comprar, se devuelve con su carbón y se lo vende a otro cliente. Si tú vas a comprar también petróleo, tú lo compras a sí mismo y le puedes decir a tu suplidor, mira, no lo quiero ya, devuelve el barco. ¿Y qué hace ese suplidor? Te penaliza, te pone una multa, pero se devuelve con su barco porque sabe que lo va a vender. Tú no puedes hacer eso con el gas natural. Tú lo compras o lo compras. Entonces tú tienes... Si está que ella tiene que usarlo o botarlo. No, o botarlo. Pero tú no puedes devolverlo. Y si lo vas a devolver, incluso aún devolviéndolo, tú tienes que pagarlo como si tú lo estuvieras recibiendo.
¿Por qué? Porque la inversión para el suministro de gas natural tiene esa característica. Es un combustible más barato, pero es un combustible que tiene niveles de exigencia mucho más altos. Para ponerte un ejemplo, mira, el caso ese de Punta Catalina, cuando se iba a construir previo a idear o a utilizar la metodología o la tecnología del carbón mineral, se buscó la forma de que fuera con gas natural. En ese momento no había garantías de suministro. Digo, tampoco era rentable para los intermediarios, los lobistas. Y la empresa, no, oye bien. Que comprando carbón también se va a meter unos cuartos en los bolsillos. Las empresas disponibles para suplir la cantidad de gas natural que requería esa planta, le exigieron al gobierno dominicano una garantía económica de 4.000 millones de dólares. Para que tú tengas idea, esa planta se está construyendo por una inversión de poco más de 2.000 millones de dólares. Bueno, la garantía económica, si hubiera sido de gas, que le estaban reclamando al Estado, era una garantía económica de 4.000 millones de dólares. Es una garantía de suministro. Sí, eso tú dirás, bueno, pero y la terminal de AES que tiene gas natural, pero eso es un contrato que se firmó en un momento en que había mayor disponibilidad. Incluso lo firmaron con unos precios bastante favorables, pero ese contrato ya está por vencerse y AES opera con 2 contratos de suministro a precios diferentes, porque la contratación depende de la coyuntura del mercado en ese momento. Pero lo que quiero hacer el resumen es para concentrarme en el hecho de que con esta posibilidad de que AES construya ese gasoducto con una inversión que aparentemente va a ser de más o menos 54 millones de dólares, de acuerdo con lo que dijo el señor Donald Guerrero con relación al financiamiento. Si se construye ese gasoducto, entonces eso abrirá las puertas para que exista la posibilidad de que en el futuro, no muy lejano, los generadores privados que operan 940 megavatios de generación dependiente del petróleo en San Pedro de Macorís, apenas a unos kilómetros de la terminal de AES Andrés, pues por fin puedan hacer esa anhelada conversión de la cual se habla aquí en la República Dominicana desde hace más de 10 años. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Aquí continúa el debate a pesar de que nos vamos a pausa. Si se robó o no se robó. Y yo mejor lo voy a dejar hasta ahí para que la gente no tenga que involucrarse en lo que se habla en esta cabina. Y hay que rogarle a Dios que aquí nunca pongan un micrófono, si no es que lo hay. No, si lo ponen aquí. No, pero debe haberlo. Imagínate tú la intervención un microfonito telefónica. Oculto aquí para ver de qué se habla. En este país. Para el tiempo en este país, pero tú no sabes si tu teléfono, tu celular está intervenido. Sí, yo estoy segura. No, yo estoy segura, pero me lo vacilo. Todos los periodistas intervienen en los teléfonos. Y ellos escuchan todo lo que tú acabas de decir ahora. Sí, seguro. Oye, pues tuvieras preso. Que lo oigan, que ya no hay problema. Tú estuvieras más preso que yo. No, yo no, pues yo lo que digo ahora aquí lo digo por los teléfonos. Porque lo que tú dices fuera del aire. No, fuera del aire no. Yo todo lo que digo, le digo, mira, mi teléfono te intervenido hace tiempo. Ahí. Sí. Es más, ellos se dieron cuenta hasta que yo pedí hoy un pecadito con cebolla. Aquí ellos saben, yo acabo de pedir ahora mismo. Estoy seguro que lo saben. Ahora, tú decir lo que tú dijiste ahorita, que Fafa te sorprendió. Fafa es un hombre con experiencia y con ganas. Yo le respondí a Fafa en forma de pregunta. Lo que tú dijiste comprometiste a medio mundo aquí. No, yo le respondí en forma de pregunta porque hablando de... ¿Me entiendes? Fafa y yo llegó más salir. Pero después nos recordaron que estábamos fuera del aire. Está bien. Dale, Yulisa. Bueno, voy antes de decir lo que voy a decir a hacer acuse de recibo de unos libros que hemos recibido. Este nos lo envía el ex senador Andrés Bautista. Se llama Una acusación perversa y sin pruebas. Nosotros imaginamos de qué se trata, pero como no lo hemos leído, no voy a abundar. Lo que sí prometo es que lo voy a leer y que voy a hablar más adelante. Y me alegro que tú lo leas porque yo leí el texto y te digo que el detalle más grande que Chu y Andrés estén sometidos, que manejaron el 4.5% y votaron hasta en contra en el caso de Brecht, y que lo que manejaron el 96% y votaron a favor. Los dos presidentes del Senado del partido oficial ni lo llamaron porque ellos son tan sacros que tú no podías pensarlo. Lo que robaron de verdad y no están sometidos. Bueno, Chu, ¿por cuánto que está sometido, Fafa? No, lo están sometiendo. ¿1 millón y pico? Por un cheque en que él emitió para comprar ganado a una finca. Oye, lo que pasa que estaba relacionado con 2 millones de pesos que se lo beben y se lo comen en una sentada. ¿Y tú no crees que lo pusieron ahí a propósito para negociar después más adelante cuando estemos más acá, cerca de las elecciones? Hasta que a la gente no lo condenan, tú no puedes reconocerle. Yo te digo, yo lo conozco a los dos y sé que ellos lo pusieron por política ahí.
Correcto. ¿Tú Porque, crees que ¿cómo eso sea tú puedes una... explicarme esa vaina y no? Fafa, pero por pero política, óyeme con Fafa, algo. pero Claro. ¿cuál es la influencia política que tienen Chewbacca y Pero Andrés déjeme Bautista hacerle una pregunta, Fafa. en la actualidad? Dos miembros de la para que el oposición. gobierno dominicano... Pero dime tú para crees que el si a PLD esos dos presidentes los detuvieron, no debieron haber sometido a los otros dos que mandaron el 96%? Yo no cuestiono. Yo En no estoy este diciendo- momento ellos no sacan una gata a mear, pero en el momento que explotó el lío de Odebrecht, eran Claro, el era presidente presidente. ejecutivo y el secretario Claro, general. la pero eso, dirección pero eso política. tampoco te da, eso no representa una fuerza Compadre. mayor para tú agarrar y que llevarlo Sí. y que a la justicia. Para tú Yo siento- ¿tú quieres desacreditar políticamente a Andrés Bautista? ¿Para qué? ¿Qué gana el PLD con eso? Sí. ¿Qué gana el PLD desacreditando Decir políticamente que la a- oposición estaba a- vinculada a- mientras ellos no someten a los ladrones que No, tienen. pero ustedes se lo hubieran hecho con los candidatos. ¿Tú leíste ¿Con el- qué tú leíste candidato? el expediente? No, es que yo no estoy diciendo que sea justa la acusación. No, lo que te digo es que no se puede decir que sea política la acusación. No, ¿qué es lo que es? Porque ¿Tú crees que tú haces una acusación política cuando tú quieres perjudicar ¿Tú crees que tengo una a cosa? alguien que tiene una fuerza Pero, política. ¿tú crees que tengo una Pero cosa? eso- ¿Crees que la Andrés gente no Bautista y Don sabe? Chewbacca, ¿Tú que crees que son tengo una personas cosa? que merecen mi respeto, yo no le veo Está bien, pero tú crees que tengo la una cosa. incidencia política tan grande como para que un gobierno se Era la juegue presidente quiera y secretario desacreditarlo. general del partido de la Tú crees que tengo oposición. una O cosa. sea, oye bien, yo no estoy, Por eso es que lo no estoy tiene defendiendo, ahí. porque yo en el caso de O asunto sea, que de- tú entiendes que ellos debieron tener una posición más alta para que lo involucraran ahí. No, lo que entiendo es que si hubiera sido por persecución política, ¿Meten a quién? hubieran buscado a alguien que tenga más fuerza e influencia Como por política. ejemplo. Nadie tenía Pero más fuerza Andrés que ellos. Bautista, Pero como Andrés por Bautista ejemplo. y Andrés Bautista y Chewbacca no representan Te equivocaste. una incidencia Te política electoral equivocaste, grande eran para que- presidente y para- secretario general del y partido que- de la ajá, oposición. por entonces hubieran acusado al candidato del PRM. No, a eso no llegan Claro, porque, hubieran acusado porque al Danilo candidato, tenía que meterse hubieran en acusado a eso. Hipólito Mejía. Pero Óyeme. señores, ¿cómo van a decir que eso es Tú me persecución permites, política? tú me Pero ven permites. Tú no acá. puedes buscar Oye. otra Esteban. justificación. Por ¿Tú me eso, permites decirte Oye bien, algo? que El no mundo digo, no es lineal, no Esteban. digo, yo Pero no tú me veo, permites En decirte política, algo. dos yo no y veo, dos no son no veo, cuatro. oye bien, yo no veo Pero tú me que permites- sea justa esa Pero acusación. tú permites lo que no es Ok. justo lo que tú estás Los diciendo, dos merecen ignorando mi respeto. el vínculo que tiene el Ahora, gobierno con lo ese que robo. lo que entiendo es que no tiene sentido y sería entonces, para mí, sería una torpeza de parte del PLD propiciar una persecución política contra dos políticos que ya no tienen la influencia que tenían Tú me das un cuando segundito. eran, por ejemplo, presidentes del Tú me das un Senado tú me das un segundito. o algo por el estilo. Tú me das un segundito. ¿Tú sabes dónde está el tema? Que como se estaba exigiendo transparencia en eso de Odebrecht, había que decir que todos estaban involucrados. Y te voy a decir algo, mira. ¿Tú crees que son tan serios los expresidentes del Senado del PLD que manejaron el 90%? Que no pudieran estar involucrados aunque sea en la compra de una vaca. Entonces, si tú lees el expediente, hermano, que yo te invito. Tú lo leíste ya. Si tú leíste el expediente. Oye, Si tú lees el expediente, te das cuenta que no hay un jodido juez. Yo leí el Déjame terminar. expediente. Yo leí el expediente. Pero Yo lo que permíteme estoy terminar. diciendo es Pero no me permite que terminar. no creo que sea persecución política. Está bien, pero tú me No, permites está decir. bien. ¿Quieres que te Eso diga? es lo que estoy diciendo. Para ti Permíteme, no, para ti permíteme. No estoy cuestionando. No, pero si yo hubiese sabido que decir que había recibido el libro que mandó Andrés Bautista, lo iba a poner a ustedes como tres Señora gallos. coordinadora. Yo lo porque guardo. no, porque yo te voy a decir una cosa. Andrés Bautista merece mi respeto. Pero Y creo incluso que no debería estar en ese Permite, proyecto. entonces- Ahora, no creo que sea una persecución Pero- política. pero ¿por dónde es que lo vamos a Porque pagar? ¿Para qué van a perjudicar Pero- políticamente a Andrés Bautista? Pero permite. ¿Para qué? Pero Esteban, Porque era el permite. jefe de la oposición. Tani Boy. Por El eso jefe que de la están ahí. oposición, el jefe de la oposición es Luis Abinader. No, Esteban, señor, el era jefe el de la oposición en presidente este del país es partido Luis de- Abinader. Oye, chicos. No, entonces, hermano, pero permite. ¿Quién es que- el jefe de la oposición? Pero permite que te responda. No estaba en el Senado. Porque no te pregunten ni te responda tú mismo. Está bien, sí, es cierto. Mira, Ahora dime, hermano. ¿quién es el jefe de la oposición? Si tú coges el expediente, Esteban, te das cuenta que no es verdad que acto de corrupción ni triangulación de lavado de activos es que alguien no le haya podido justificar a un ministerio público la compra, la emisión de un cheque de 2 millones de pesos. Porque 2 millones de pesos para toda la mierda que hay ahí, como el caso de Chewbacca y de Andrés, busca el expediente y léelo, no es justificación para tú encartarlo. Y otros que no pueden justificar lo que tienen, que manejaron el 90% de esos contratos, están fuera porque son compañeritos. Tú tienes toda la razón. Y yo leí el expediente y lo conozco entero y lo discuto con quien sea, hasta con los abogados que están defendiendo y acusando. Entonces, no lo digo porque estoy defendiendo nada, porque si están implicados debieron estar. Ahora, caramba, que una persona haya metido un cheque de 2 millones de pesos de una cuenta. O sea, no se puede conseguir en este país 2 malditos millones de pesos. Esa es la acusación en contra de Chu, para que tú lo sepas. Sí, pero yo lo sé. Lo que le estoy diciendo es que eso no se puede encartar como persecución política. ¿Y qué porque no demonio tiene es? sentido. ¿Y qué No demonio tiene es, sentido, entonces? porque si fuera persecución política, tú persiguieras políticamente a gente con mayor influencia No, no, política. pero ¿qué demonio es?
No, lo que tú quieras. Los únicos que eran senadores, presidente del Senado, eran Chu de ese partido. Chu y Andrés. No había manera de involucrar a nadie. ¿A quién tú querías que involucraran, Esteban? Por ejemplo, No, pero no me quería. respondas Es en que yo no espérate, quiero que involucren. Esteban, pero vamos a tener que Yo no administrar quiero que los tiempos involucren. para que no hablemos todos al mismo momento. Sí, está bien, Por está ejemplo, bien. si Chu Vázquez y Andrés Bautista eran el secretario general y el presidente del partido en ese momento, Y habían sido presidente del Senado. Los ambos, ¿cuál era la figura mayor a ellos que se debió entonces haber involucrado para que fuera persecución política? Ojo, no tengo ninguna relación, no conozco de manera personal, fuera de lo que ha sido trabajo, a ambos personajes, ni los otros que están tampoco encartados en el caso del PLD. Pero ya que tú dices que no tenían el nivel suficiente para ser encartados por temas políticos, ¿cuál habría sido el nivel? No, es que... Que encartaran a Luis Abinader, por ejemplo. ¿Tú sabes qué es lo que yo pienso? ¿Tú sabes qué es lo que yo pienso? Ujú. Que ese sometimiento no se ha hecho por persecución política. Ok. Entonces, como yo Ese pienso es que un no planteamiento. se ha hecho por persecución política, si se hubiera hecho por persecución política, entiendo yo que el PLD entonces hubiera elegido a gente con mayor influencia política, si ese fuera el ¿Y caso. quién fue aparte Si yo ese de quién fuera fue el caso. presidente del Senado en el PRM? Pero es que, óigame, señor, es que usted no me está entendiendo. Parece que yo no estoy hablando claro. Yo estoy diciendo Tú no estás hablando que si claro, el caso chico. hubiera sido Tú estás por hablando persecución encubierto. política y si el PLD hubiera tenido la intención de perseguir políticamente a un partido de oposición al cual le llevó 25 puntos en las elecciones pasadas, entonces hubiera elegido a gente con más influencia política. ¿Como a quién? Pero ven No, acá. gente con influencia política. Pero porque- la- sí, no, entonces, digo, si es persecución política, lo cual te indica que como no eligieron a gente con más influencia política, eso lo que te indica es que entonces esa acusación no es una persecución ¿Y quién política. tenía, Pero ven más, acá, quién con tenía más perdón. influencia política en el partido principal de oposición? Independientemente de los candidatos que no fueron presidentes del Senado, Dime no una- había manera de Te voy a encartarlo. hacer una pregunta. Te voy a hacer Que- una pregunta. que Chu Te voy y a hacer que- una y que pregunta. Andrés. Te voy a hacer una pregunta. Pero te estoy preguntando. No, sí, pero yo te voy a responder con una pregunta. Ajá, dime. Chu y el presidente del PRD eran las dos personas con más influencia política de este país cuando se hizo su sometimiento. Pero Del pues, Sí, PRM. ellos No, eran los las dos personas con más senadores. influencia política de este país cuando se hizo su Ah, sometimiento. pero ven Del acá. partido de oposición. Está bien. Entonces déjame hacerte una pregunta ahora. Déjame hacerte otra pregunta para responderte con otra pregunta. Ah, pero y que tú tampoco El dejas que te se- respondan. no, A mí pero- no me preguntes. No, tú pero vas a dejar que te espérate, responda. espérate. En el Partido de la Liberación Dominicana, en ese Partido de la Liberación Dominicana, ese PLD, el presidente del partido y el secretario general del partido son las dos personas con más influencia política en ese partido. Compadre, Respóndeme. es que ellos estaban vinculados Leonel al Senado. Leonel Fernández y Reinaldo Pared y Reinaldo son las dos figuras de mayor influencia política del PLD en este momento. Permíteme responderte para que concluyamos esto. No, yo no O voy a sea, estoy responder. hablando en términos políticos. Porque él Permíteme, pregunta y no se te responde. permíteme. Yo no voy a responder. Te No, voy a porque es que en términos responder. políticos. Te voy a responder. En ese caso, relacionado con una participación del Congreso y de los gerentes en legalizar un robo grande, estos dos podía ser referido aún sin fundamento, como lo hicieron, porque ellos también administraron esos contratos y fueron 4% de lo que se aprobó. Lo que es ilógico es que a ellos dos lo involucraran y a ese presidente del Senado y a la presidenta que estaba antes, que manejaron el 96%, no le hicieran nada. Nada es más político que ese trato. Usted lo está diciendo que es ilógico. Claro. Bien, eso es ilógico, ¿verdad? Yo Pero, creo que es ilógico también. compadre, tú no puedes hablar con un abogado de la oposición. Él es un abogado de la oposición a la verdad. El gobierno de la tarde. Son las 6:43, ya casi estamos en la recta final del gobierno de la tarde de este lunes 19 de noviembre. Continúo haciendo acuse de recibo, si mis compañeros quieren, y en este caso vamos a agradecer al señor Modesto Antonio Martínez Mejía, que nos envía el libro El Salto, la Redención, una reflexión sobre los problemas de la República Dominicana y sus posibles soluciones. Y él nos pregunta que nosotros por quién saltaríamos. Bueno, vamos a tener que leer el libro primero para saber. Hoy ha sido un día, digamos que tenso, por las discusiones respecto de las opiniones particulares que tiene todo el mundo en República Dominicana sobre el tema de Haití. Este fin de semana fue un fin de semana activo. Haití tuvo protestas nuevamente, la tercera ocasión en menos de 2 meses, por el tema de Petrocaribe. Ya todos los líderes políticos
de República Dominicana han tomado por alguna punta el tema. El presidente Leonel Fernández habló del jus solis y de que sería un error para la identidad nacional permitir que algo similar pudiera darse en República Dominicana, porque el país permite que todo el que nazca dentro del territorio sea dominicano. Con el tiempo, la identidad nacional se perderá por un factor demográfico, dijo el presidente Leonel Fernández. También hablaron líderes o los principales funcionarios del área de seguridad del país, quienes dijeron que la situación que vive el vecino país no representa una amenaza para República Dominicana en este momento y que la seguridad está reforzada. Y nosotros entendemos que así debe ser y que ojalá no sea por guardias que no estén dispuestos a levantar un fusil en favor de defender la soberanía nacional, a pesar de que entiendo que también hicieron lo que les correspondía. El líder de la oposición, como decía Esteban, Abinader, también le hizo un llamado al gobierno para garantizar el libre tránsito de los dominicanos en el territorio nacional para que no se repita el incidente de la semana antepasada en el que algunos dominicanos que hacían turismo interno quedaron retenidos o secuestrados por una turba haitiana con la que sintieron temor por su vida. Pues en esta ocasión, la turba no fue para un tema con República Dominicana, sino que este fin de semana las protestas en Haití, tal como lo había advertido la oposición de ese país, es por el pedido de la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Es para que se haga público y se lleven a la justicia los nombres, muchos conocidos, otros desconocidos, de aquellos que profanaron el interés, la sacricidad, la solemnidad del uso de los recursos que llegaron a ese país por el tema de Petrocaribe, el uso del acuerdo de los combustibles. Ya se sabía que había una agenda programada para conmemorar los 215 años de la Revolución Haitiana y el presidente haitiano se vio obligado a cambiar a última hora la agenda que tenía programada porque la situación en Haití está que pica con el tema de Petrocaribe. Sin embargo, del lado dominicano, a pesar de que eso hasta este momento tal vez no representa una situación de violencia, no representa una situación de vulnerabilidad de la soberanía si las autoridades están muy pendientes. Sin embargo, los dominicanos estamos aparentemente muy efervescentes por el tema de los haitianos en territorio dominicano. No era necesario siquiera que se presentara el evento en el que los profesionales quedaron supuestamente retenidos en forma violenta para que los dominicanos sintieran esta especie de rechazo permanente que se siente por ellos. Inclusive estamos llegando al punto de que algunos comunicadores o periodistas o líderes de opinión, como ustedes le quieran llamar, están siendo divididos entre anti-haitianos y pro-haitianos. Y entiéndase que posiblemente hasta nosotros estemos siendo catalogados o juzgados en estos dos equipos. Si usted no está en favor de los haitianos, entonces usted está en contra. Y si no está en contra, entonces usted será juzgado por estar a favor. Hoy se ha hecho una denuncia de un periodista que ha dicho que un grupo anti-haitiano que se ha formado en República Dominicana le ha amenazado la vida. Y él dice que hay poderes detrás de esta orden que se llama Antigua Orden Dominicana, y es un video que ha circulado en las redes sociales, el que les ha permitido tener cierto nivel de publicidad con el que, con un tema tan sensible como este, que se saca cada vez que es necesario, que se saca cada vez que se quiere sacar de combate el tema de la corrupción o cualquier otro escándalo, pues les dio la visibilidad necesaria para que hoy ellos sean tema de conversación. Supuestamente este fin de semana había un llamado en el monumento de los héroes de la Restauración en Santiago para hablar en contra de un periodista. Ese mismo periodista dice que había una actividad el mismo fin de semana en el mismo monumento y que estos desaprensivos, que son los representantes de poderes fácticos, fueron a incidentar también el evento.
Ciertamente habría que ver cómo se dieron realmente las cosas, pero aparentemente aquí todo el mundo entiende que tiene la razón. Ahora, ciertamente también, y valga la redundancia, todos los dominicanos tienen interés en el tema de la corrupción, pero también no quieren que les saquen de contexto ni de plano el tema de la presencia haitiana en el país. Todo lo que ha ido sucediendo recientemente simplemente ha alimentado ese temor que algunos llaman xenofobia y que tal vez no radica en otro lugar que no sea el miedo que tenemos los dominicanos de volver a ser, aunque sea en nuestros sueños, presas de los haitianos. Quizás eso nunca vaya a pasar nuevamente. No tenemos nosotros la manera de saber qué pasaría en el futuro, pero como se ha ido estructurando la legalidad de un país, como se ha ido protegiendo la soberanía de un país, difícilmente República Dominicana pueda retroceder más de 3 siglos para volver a estar en un lugar como en algún momento estuvo. Lo que sí llama la atención es cómo el tema se ha ido caldeando y cómo la gente entiende que todo el que es catalogado de haitiano es un delincuente, es un ladrón, es un criminal y debe ser expulsado de República Dominicana. Yo no voy a entrar en ningún tipo de consideración de lo que pienso de manera permanente, porque de forma particular la ley es la ley, aunque sea dura. Y el que no tiene documentos no tiene derecho ni razón para estar en un territorio que se supone debería ser el que aplique con toda severidad el uso de esa ley. Ahora, que se haya creado un movimiento supuestamente para defender la soberanía nacional, desconocemos nosotros si esto tiene algún tipo de componente distractorio para entretener a la gente o si se trata de un equipo genuino de corte independiente que ha entendido que las autoridades no hacen su trabajo y que es necesario que una fuerza interna que venga del seno de la sociedad tenga que levantarse para defender los derechos, la nacionalidad y la soberanía del pueblo dominicano. Que ya un periodista haya dicho que detrás de esta antigua orden dominicana lo que hay es poder fáctico y que además los utilizan como títeres, yo creo que le quita un poco de credibilidad al objetivo que ha publicado esta famosa orden. Que un grupo de dominicanos armados, uniformados, y para todo esto se necesita dinero y un soporte logístico, hayan hecho publicaciones diciendo que ellos van a defender la patria como si se tratara del movimiento de los trinitarios en un momento donde no hay un yugo, aunque sí hay, y lo digo de manera responsable, cierta invasión silente, aunque la invasión no tenga que ver exactamente con violencia ni con necesidad de apoderarse del país, el tema haitiano siempre va a ser un tema de importancia, siempre va a ser un atractivo para todos estos nacionalistas que en algún momento entendieron y siguen entendiendo que nuestras autoridades no han hecho lo necesario para que el pueblo tenga tranquilidad al respecto. Pero una cosa tenemos nosotros que salvar de este tema. No puede ser que los dominicanos vayamos a dividirnos en 2 grupos y que empecemos a detractarnos entre nosotros simplemente porque la presencia haitiana en todas sus facetas tenga que ser un tema de división nacional. No puede ser que ahora venga un grupo supuestamente de corte civil, los videos dicen que están fuertemente armados, que deben de tener seguramente algún tipo de plataforma de protección, aunque sea para distracción, que sirva para que la gente entienda que hay como los Ranfi, los Nieto y todo ese grupo de personas que han surgido montados en una ola que probablemente fuera de un discurso no tengan la posibilidad de sustentar más que querer aprovecharse de ese sentimiento de amor a la patria, ese sentimiento de protección de la tierra, ese sentimiento de necesidad de protección a la democracia, ese sentimiento de necesidad de protección a
a todo, a lo que es el país, a la necesidad de que tiene la gente de que le saquen a los haitianos. Si usted ve a un haitiano por la calle, el maldito haitiano. Si ustedes ven un secuestro, si ven un ataque violento, todo eso es culpa de los haitianos. Ahora, de todo esto tenemos que sacar algo. La sociedad se está dividiendo entre pro y contra haitianos. La sociedad se está dividiendo entre quienes quieren y quienes no quieren un muro en la frontera. Y la sociedad se está dividiendo entre quienes entienden que las autoridades hacen su trabajo y quienes entienden que no. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde se va a dejar correr todo esto? Y en eso baso mi punto cuando digo que esto simplemente parece una distracción más. A pesar de que las autoridades han dicho que están investigando de qué se trata este grupo. Pero ¿por qué se deja correr un grupo que si estuviéramos en Colombia dijéramos que son paramilitares? ¿Verdad, Fafa? En cualquier parte. Que tienen la intención única de hacerle saber al país que este es un país, que es una sociedad que necesita de una protección fuera de las autoridades, de las instituciones que están legalmente establecidas. Pero a quien hay que pedirle cuentas al poder que ha permitido este deterioro. Porque si aquí se impone la autoridad, si tú lo organizas, lo resolvemos en paz. Pero aunque no me le echen la cuava al infeliz cuando es el gobierno el que permite este desastre. Así es, Fafa. Termino diciendo que la denuncia del periodista tiene que ser investigada, de que su vida corre peligro, como lo dijera durante el día de hoy, que no permitan las autoridades que este tema sea una distracción, tal vez les convenga, pero que no sea un tema que vaya a causar más violencia de la que tenemos y que tengamos entonces que entrar en un proceso de defensa sobre el tema de la xenofobia, que este es un país en el que eso va y viene, y que luego de eso entonces nosotros pasemos a otro plano donde dominicanos contra dominicanos quieran arreglar las cosas por la vía de la violencia. Lo cierto es que la xenofobia en República Dominicana y el tema haitiano es un tema que se utiliza a preferencia, que se utiliza a conveniencia. Y aquí hablábamos ahorita de cómo va Odebrecht, de cómo van los casos de corrupción, de cómo estallan los detalles de cada uno de los casos donde se tima al gobierno. Y cada vez que debemos estar hablando de corrupción, entonces comenzamos a hablar de xenofobia. Parece que hay una especie de planificación, como el hacha aquella que mientras va y viene, descansa la corrupción. El gobierno de la tarde.